Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, gloria a Dios, libro de Romanos capítulo 1, versículo 2, del 1 al 16. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo mismo, y el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando a la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme
a mi evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, es necesario que todos los evangélicos, pues, nos acordemos, pues, del compromiso que tenemos con Dios, del pacto que tenemos con Dios. Esto casi no lo mencionan los pastores, y el pueblo, pues, se lo pasa por desapercibido, que tenemos un pacto con Dios. Cualquiera puede decir, yo no he hecho pacto con Dios. Fíjense, hermano, que le digo yo, pues, a cualquiera de los evangélicos, ¿verdad? De los que dicen que son evangélicos. Fíjense, hermano, que la palabra dice que nosotros hacemos pacto con Dios. Resulta, pues, que usted ha oído, ¿verdad?, decir veamos lo que dicen los evangélicos de evangelio diferente, ¿va? Los pastores de evangelio diferente, ¿va? Dicen, acepte a Cristo, ¿verdad?, como su único Salvador. Bueno, si así lo hace, ¿verdad?, y se lo acepta como Salvador, ese es el pacto. Pero Pedro no decía así, o los discípulos no decían así. Decían, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Es más claro, ¿verdad? Es más claro. Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad?, de que nos arrepentimos y nos sometemos al Señor, ese es el pacto. Hemos prometido obedecerle. Pero el problema de los evangélicos de evangelios diferentes es que dicen, acepte a Cristo como su Salvador, pero no le explican que tiene que someterse al mandamiento. Ellos solo dicen, es mi Salvador, ¿va? Como cuando dice la palabra, hermano, que dice que Cristo es nuestro abogado. Ellos dicen que Cristo es el abogado de ellos, pero ellos no guardan el mandamiento. Fíjense, hermano, que tenemos una parte, ¿verdad?, en la Escritura que nos menciona eso, ¿va? Cuando dice la palabra, hermanos, que hijitos míos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Vale? Así es. Y luego dice, ¿verdad?, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces entendamos esas dos partes. Una es, les escribo a ustedes para que no pequen. Correcto, así es, y eso es lo que vamos a hacer. Vale, entonces cuando dice, vale, pero si alguno de ustedes, ¿verdad?, ha pecado, bueno, no se preocupen, ¿verdad? Ahí está Jesucristo que le va a ver el caso. Y Cristo lo gana, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a ganar Cristo? Cristo lo va a ganar, pero se deja de pecar. Si él sigue pecando, no. Porque tenemos el caso, mire, acuérdense cuando el Señor dijo, esta cosa tiene la misma enseñanza, solamente que en distintas formas se dice la palabra, ¿verdad? Dios habla en distintas formas, ¿verdad?, el mismo mensaje. Fíjense que dice la palabra que el jefe de familia, o el dueño de una viña, tenía una higuera y él esperaba hallar fruto en la higuera, ¿verdad? Y pasó el primer año, segundo año, y él iba a ver si había fruto. Fue el tercer año y no halló fruto. O sea, es que tenemos que saber, hermanos, de que hay un plazo para que nos arrepintamos. No es que vamos a seguir pecando y pecando y pecando y pecando, ¿verdad? Hay un tiempo que nos vamos a arrepentir, pero es plazo. Si nos pasamos de ese plazo, no vamos a tener parte con Dios. Y la palabra lo dice, 3 años. 3 años. O sea, que una persona es llamada y pasa 3 años en prueba. Si a los 3 años no pasa la prueba, entonces entramos al caso ¿verdad? Que esto es, por decir así, ¿verdad?, la gracia, ¿verdad?, que se le da, la oportunidad de gracia que se le da a la persona, que Dios le da a la persona.
Entonces dijo, no, he venido a buscar fruto, dijo, a esta higuera, dijo, y no lo hallo. Tengo 3 años de estar viniendo a buscar fruto y no lo hallo. ¿Para qué va a estar esta higuera inutilizando el lugar si no da fruto? Córtala, le dijo. Así le dijo Dios al Señor. Y el Señor le dijo, déjala, le dijo, 1 año más. Mire, 1 año más. No más tiempo, ¿verdad? Déjala 1 año más. Y yo cavaré alrededor de ella y la abonaré y se da fruto, bien. Y si no, la cortará después, le digo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos 3 años de prueba más 1 año que es adicional, ¿verdad? Que Dios da para que nos arrepintamos. Cuando nosotros pasamos la prueba, en ese tiempo, nosotros hemos firmado el pacto con Dios y Él dice que yo probaré a mi pueblo como el oro fino y después de haberlo probado pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones y nadie más se acordará y nadie más le preguntará a su hermano por mí, porque todos me conocerán. En otra parte dice, y los pecados que ellos habían cometido antes no vendrán a la memoria, dice. Hay dos casos que mencionan lo mismo, pero siempre relacionado a la prueba y que Él pone, que nos da la sabiduría, ¿vale? Entonces ahí hacemos el pacto. Pero hablando de los evangélicos de evangelio diferente, que no pasan la prueba, a los 4 años ellos son desechados, ya no tienen ellos parte, ¿verdad?, en las cosas de Dios, y entonces pues tenemos que saber que ahí está el pacto y que nosotros tenemos que respetarlo y obedecerlo. Ahora, los evangélicos de evangelio diferente, a la verdad, ellos no tienen pacto con Dios porque no han pasado la prueba. Y por eso hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Lo que les viene a la mente. Ellos no andan en la regla, ellos no andan en la obediencia, ellos no andan en el pacto, ellos andan en lo que les viene a la mente, lo que ellos se inventan, ¿verdad? Lo que el pastor de evangelio diferente les ha dado, así como el pastor de las vírgenes insensatas que les dijo, de seguro les dijo que eran salvas por gracia, ¿verdad? Y que fueran a esperar al Señor. Y les mintió, pues, las engañó, les dio mala doctrina. Y no hay que hacer así. La palabra dice, hermanos, que nosotros, el pueblo de Dios, o el predicador del pueblo de Dios, dice que le enseñemos al pueblo conforme a la Escritura, para que la fe de ese pueblo esté fundada en Dios y no en mandamiento de hombre, dice. La virgen insensata tenía el mandamiento de hombre, pero las vírgenes sabias tenían el mandamiento de Dios, tenían la confianza en Dios y no en el mandamiento de hombre. Entonces, vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído. Fíjense, hermanos, que hemos leído en esta porción bíblica del libro de Romanos, capítulo 2, del 1 al 16, y nos habla, hermanos, de que el hombre, el predicador, así dice, ¿verdad? Que el predicador enseña a otros o critica o juzga, ¿verdad?, a otros, ¿verdad?, que andan pecando. Pero él también peca, dice la palabra. Y dice, oh hombre, ¿piensas que tú te vas a escapar de la justicia de Dios? Y la palabra de Dios nos dice, no hay excepción de personas. Alma que pecare, esa morirá, no importa que sea quien sea, ¿verdad? El que desobedece, ese es el que pues sale pues castigado, ¿verdad? Vamos a ir leyendo, hermanos, y vamos a ir explicando. Dice
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, o sea, peca él y a otro le dice no peques, ¿verdad? Y él peca también, ¿verdad? Eso no podemos hacerlo nosotros. Tenemos que ser ejemplo, dice la palabra. Le vamos a decir no peques y nosotros vamos a hacer también ejemplo, no vamos a pecar, ¿verdad? Entonces dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice en otra parte, ¿verdad? Es que el juicio de Dios, del juicio de Dios nadie se escapa, hermano. Fíjense que dice la palabra, hermanos, en el libro de segunda de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2 en adelante, todo el capítulo 2 pues habla así. Dice, ¿verdad?, de que los ángeles que pecaron, Dios los ha encerrado, dice, bajo prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, o sea, que no se escapan del juicio de Dios, ¿verdad? Dice que los que perecieron, dice, en el mundo antiguo, ¿verdad?, en el diluvio, dice también que fueron anegados, ¿verdad?, recibieron su justo pago, ¿verdad?, por rebeldes, ¿verdad? Y bueno, tuvieron el pago, ¿verdad?, que fueron, dice, destruidos, ¿verdad?, por el diluvio. Y los de Sodoma y Gomorra también recibieron su paga, dice, ¿verdad?, por hablar de pecadores. Y tú, dice, que enseñas mal, tú que sos pastor engañador, piensan que te vas a escapar, así dice la palabra, piensan que te vas a escapar del juicio de Dios. Entendamos que no. Entonces, para todos los pastores que les gusta engañar, les gusta mentir, les gusta acomodar el mensaje para el pueblo, ¿verdad?, para engañarlo, no, hermano, piense que le va a ir mal. La palabra nos está explicando que no hay alguien que se vaya a salir de inteligente, ¿verdad? Y que él va a escapar, ¿verdad?, del castigo, ¿verdad? Entonces, él nos llama a la palabra a que seamos obedientes, que seamos fieles, que guardemos el mandamiento, que tengamos temor de Dios y que no andemos pues inventando, sino que sepamos que la palabra de Dios, hermanos, es firme. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios no falla. Entonces, luego dice, hermanos, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Fíjense, hermano, que aquí hay algo muy importante. Fíjense, hermano, de que cuando nosotros venimos al camino de Dios, somos ayudados por Dios. Dios nos ha transformado la mente para que entendamos y comprendamos. Fíjense que hay un pasaje, hay una parte, hermanos, en un salmo, no tengo presente el número del salmo, pero dice la palabra, ¿verdad?, que el siervo de Dios envidiaba al impío, dice, ¿verdad?, que lo miraba que crecía como laurel, dice, y prosperaba, dice, y que él pues veía que el impío prosperaba y tuvo envidia de los impíos, dice, ¿verdad?, o del impío, ¿verdad?, que prosperaba. Y después dice, allí mismo el salmo va, y dice, oh Señor, dice, no había entendido que los has puesto en reparadero al impío, ¿verdad? Y empieza a explicar él, ¿verdad?, que entendió la palabra y que sabe que el impío va a tener un castigo
terrible, ¿verdad? Y que él ha entendido y que está consciente, ¿verdad? De que va bien en el camino, ¿verdad? Que eso es obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir, verdad? Que la palabra de Dios nos da esos consejos y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, o paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Eso es lo que yo quiero que notemos, que Dios nos ayuda para que entendamos y para que nos arrepintamos. Fíjense que dice, hermanos, en el libro de los Hebreos, o sea, es para mencionarle esto, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, capítulo 6, ¿verdad? Nos habla que dice que el justo o el siervo de Dios que ha andado pues en obediencia, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Ha andado consciente pues de que sí sabe que hay que servir a Dios, que hay que obedecer. Y sabiendo todo eso, dice, y peca, ya no tiene más oportunidades ya no le queda, dice, es difícil, dice. O sea, no le queda oportunidad, dice en otra parte, ¿verdad? En este dice, y peca, el siervo de Dios, ¿verdad? Después de haber andado gozoso en el camino de Dios, y peca, dice, es difícil que Dios le permita que se arrepienta. Entonces, con eso, ahí aquí dice que sabiendo que Dios te guiará al arrepentimiento, o sea, es Dios el que nos ayude, eso lo vamos a entender. No hay pues algo, o sea, podrá haber algo de nuestra parte, y es necesario que haya algo de nuestra parte para que Dios también, ¿verdad?, nos dé el arrepentimiento. Pero a estos, ¿verdad?, que persisten en pecar, es difícil que Dios les permita que se arrepienta. Pero en este caso, está también, es igual, hermano, en este caso es igual al problema, hermano, del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, acuérdense que el hijo pródigo, él andaba perdido en los pecados. Y él puso de su parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Él puso de su parte y dijo, yo dijo, en mi casa había comida en abundancia, dijo, en la casa de mi padre había abundancia de comida, dijo, y aquí me estoy muriendo de hambre. O sea que él puso a trabajar su mente. Y entonces, y dijo, ahora mismo voy al de mi padre, dijo. O sea, se arrepintió de todo lo malo. Voy al de mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir que no voy a volver a andar de rezongón, de leguisto, pidiéndole herencias. Le voy a decir que voy a someterme a él y que me reciba, ¿verdad? Y que me dé pues el apoyo, ¿verdad? Y yo no voy a andar ya pidiéndole más gustos, ¿verdad? Como lo hice la vez pasada. Ahí no era testigo. Entonces, pero puso de su parte. Entonces, Dios le ayudó al arrepentimiento. Necesitamos poner algo de nuestra parte. Mire cómo dice, hermano, otro caso igual. En el libro de los Reyes, ¿verdad? Cuando Salomón oró a Dios por el pueblo y le pidió que Dios perdonara al pueblo que había pecado, ¿verdad? Pero que si se arrepentía. No vamos a creer que Dios va a perdonar a un pueblo pecador y no se arrepiente. La regla es arrepentirse. Entonces vino Dios y le contestó, ¿verdad?, a Salomón y le dijo, si mi pueblo, o sea, confirmándole la petición a Salomón, ¿verdad? Si mi pueblo hubiera pecado, le dijo, y estuviera pagando por el pecado, estuviera tribulado pagando por el pecado, y si desde ahí donde estuviere atribulado,
meditar. Oiga, ese es el proceso para poder alcanzar, ¿verdad? Esa misericordia de Dios, ¿verdad? Y dice, si meditare, el hijo pródigo así hizo, meditó, dijo, bueno, dijo, yo aquí me estoy muriendo de hambre, dijo, y en la casa de mi padre hay mucha comida, o sea, meditó, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Decidió someterse, ¿verdad? Entonces, si mi pueblo dice, meditare, primero hay que meditar, y orare, dice, ¿verdad? Y orare a mí, o sea, me pidiere, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo lo perdone, ¿verdad? Dice, si mi pueblo meditare, o sea, si estuviera sufriendo, ¿verdad? Y meditare, y orare, y se arrepintiere, y se convirtiere, yo le perdonaré. Esas características, o esos puntos, el hijo pródigo los cumplió, así cabalito hizo el hijo pródigo. Entonces, en la palabra alcanzamos, hermanos, encontramos todo el proceso para nuestro comportamiento, o sea, para nuestra conducción, pues, en el Evangelio, ¿verdad? Si nosotros seguimos todo lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, vamos bien, hermanos. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la Escritura, que dice que acuérdense cuando el Señor Jesucristo le dijo por ahí a los fariseos, ¿verdad?, o a los saduceos, le dijo, ustedes pecan mucho, le dijo, ustedes erran mucho, pero les digo algo, ustedes pecan mucho, ¿verdad? Porque ignoran las Escrituras. ¿Cuál es entonces lo contrario? Saber las Escrituras para no pecar por ignorante, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros nos preocupamos por saber las Escrituras, hay algo de nuestra parte. Y cuando nosotros también entendemos en la Escritura que tenemos que someternos al mandamiento para que Dios nos oiga, y que tenemos que ser temerosos de Dios, y al ser temerosos de Dios quiere decir que no vamos a pecar contra Dios, o que vamos a obedecer todos los mandamientos, entonces se cumple la palabra, pues, de que nosotros, pues, alcanzamos las promesas de Dios, ¿verdad? Dios nos da, dice que si somos temerosos de Dios, Dios nos da la sabiduría, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad?, ya sabios, ya sabiendo las cosas, nos comportamos bien y obedecemos, Dios nos toma como pueblo, como hijo, y nos da todas las promesas que Dios ha prometido, ¿verdad? La salvación, sabiduría, salud, protección, todo conocimiento, ¿verdad?, larga vida en esta tierra. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos en todo, ¿verdad? Entonces, cuando los evangélicos de evangelios diferentes, pues, tienen sus reglas que dicen que no hay quien cumpla, ¿verdad? Y que ellos pecan, claro, son ignorantes, ¿verdad? Por eso dice la palabra, sean sabios, no sean insensatos, ¿verdad? Porque el insensato es igual a las vírgenes insensatas, no obedece, no sabe nada, no le importa la palabra, ellos tienen el pensamiento, de ellos, pues, es el que ponen a funcionar, y no la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice en aquella parte, hermanos, de la Escritura, ¿verdad?, que dice que así como Janes y Jambres se resistieron a Moisés en el desierto, así estos corruptos, dice, resisten el mandamiento, ¿ya? No lo quieren obedecer. Pues sí, porque son insensatos, pues, no tienen sabiduría. Así, hermano, que es necesario que nos sometamos al mandamiento, porque ese es el sabio, ese es el que obtiene, pues, las promesas de Dios, ese es, pues, el que gana el premio, el que obtiene la salvación, aquel, pues, que es temeroso de Dios y sabe que las cosas de Dios son ciertísimas y se tienen que cumplir, y por eso vamos a andar con temor y temblor delante de su presencia y de su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor.